Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro podcast de Evento Plus, esta vez sobre un tema apasionante, muy importante y quizás me atrevería a llamarlo el mayor cambio legal laboral que ha conocido nuestra industria por lo menos las últimas 2 décadas. Es el famoso convenio que ha negociado a EVA con Broset Abogados. Tenemos aquí el responsable del departamento laboral, Alberto Fernández Irizar, y tenemos yo creo que esto es tu bebé, César, hasta hace poco presidente de AEVEA, director general de Somos Experiences, y pues sí, yo creo que has dedicado más o menos la mitad de tus últimos años a este convenio. Felicidades. Muchas porque gracias. entiendo que es un logro fantástico, y eso con Paula. Buenos días, Paula. Buenos días, gracias por venir a los dos. Encantados. Encantados de estar aquí. Pues primera pregunta, empezamos muy al grano. Lo ha negociado EVEA, como decía Eric, con UGT y comisiones obreras. Y para entender un poco de contexto del por qué ha nacido este convenio, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que vemos en nuestro sector? Yo creo que veníamos ya dándole vueltas a que realmente tener una base, como supone un convenio colectivo propio para todo el sector, era importante y era algo que ya se había comentado, que veníamos poniendo en común en el sector, pero yo creo que sin duda el punto de inflexión fue la pandemia, ¿no? Cuando apareció la pandemia y vimos que los diferentes colectivos y diferentes industrias tenían acceso a ayuda, subvenciones o por lo menos a una regulación, vimos que nosotros no existíamos. Y es que realmente todo el mundo habla de eventos, pero nadie determinaba desde dónde hasta dónde somos industria. Y ahí fue donde dijimos, fenomenal, primero vamos a ver cómo sobrevivimos y una vez que hayamos sobrevivido hay que poner esto en marcha de manera firme y contundente. ¿Y cómo fue la negociación, Alberto? ¿Cómo ha sido el proceso? Que tú como abogado has estado totalmente inmerso en todo esto, con los sindicatos también, que supongo que hay que negociar con ellos, abrir este mundo a ellos, ¿no? La negociación ha sido divertidísima, la verdad, porque como comprenderéis, al final, cuando te metes en una negociación de un convenio colectivo de nuevo sector, pues hay una parte que es muy importante de didáctica, ¿no? De que puedan entender, ¿no?, los sindicatos, oye, qué necesidades tenemos nosotros, por qué es tan importante que tengamos un convenio colectivo propio que se adapte a la idiosincrasia de este sector. Y claro, pues esa parte de explicación inicial pues llevó parte de la negociación. Oye, que entendáis un poco nuestras necesidades, que todos seamos capaces de ver dónde estamos, y a partir de ahí empezó ya la negociación más real de condiciones y bueno, de puntos que se podían tratar, de prioridades que teníamos como sector y de otros temas pues que eran efectivamente más negociables. Negociación complicada, bueno, ha durado año y medio, ¿no?, más o menos, César. Yo creo que también hay que reconocer a los sindicatos que han sabido entender pues las características especiales de este sector, y con mucho trabajo, esfuerzo y empatía, que es algo fundamental en este tipo de procesos, yo creo que hemos conseguido un convenio que lo que hace es responder a las necesidades de este sector. Solo por puntualizar, os comentaré, claro, Alberto ha negociado muchísimos convenios, con lo cual, digamos que él tiene referencias y puntos de comparación que yo no tengo. Nunca en la vida me había sentado en una mesa de negociación con sindicatos y en esta primera fase clave, como dice Alberto, que era esta, porque no sabían, de verdad que no sabían quiénes éramos y qué hacíamos. Entonces, cuando les empezamos a explicar en qué consistía un poco nuestra industria, en qué consistía nuestro día a día, cómo estaban organizadas las estructuras, una frase que se me quedó marcada es, dijeron, bueno, es que estáis más cerca de un cuerpo de bomberos o de un cuerpo de emergencias que desde luego un publicista. Y yo le dije, fenomenal, vamos bien, estáis entendiendo cuál es nuestra realidad. Entonces, veamos de la manera más práctica posible lo que es este convenio. Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién se aplica? Y luego veremos las condiciones que tiene. ¿A quién se aplica? Fenomenal. Voy a empezar yo y si luego Alberto quiere complementar mi explicación. Es decir, para nosotros este fue también un tema al que le dedicamos bastante tiempo, es decir, definir este ámbito, porque, como sabéis, somos un sector en el que hay mucha pluralidad, no somos agencias con perfiles puros todas, es decir, estamos ahí un poco en tierra en el que hay solapamiento. Entonces, para nosotros lo que fue claro es,
cómo se gestionaba desde EBEA, con el respaldo también de OPC, pero desde EBEA quisimos centrarnos en lo que son las agencias de eventos. Y la definición intentó marcarlo así. ¿Qué significa esto? Agencias que, por supuesto, desarrollan y producen eventos, pero en la que en la fase previa de desarrollo hay un peso de estrategia, de creatividad y de diseño. Esto es lo que nos define nuestro ámbito laboral. Por eso, cualquier agencia en la que crea que aplica estos parámetros puede estar dentro de este ámbito. Hicimos esto porque nos parecía importante para intentar diferenciarnos de las productoras, que está fenomenal, que están en nuestra misma cadena de valor, pero que están en otro momento. Entonces, fue eso un poco el matiz que introdujimos para segmentar. Vale, entonces eso es una descripción, casi una autodescripción por las empresas del trabajo que hacen. No hay correspondencia con el código, con el CNAE, con el código IAE. Cualquier empresa de cualquier código IAE puede explicar que hace este trabajo que comenta César y adherirse a este convenio. Claro, yo creo que aquí es importante entender cómo funcionan los ámbitos funcionales de los convenios colectivos. El ámbito funcional es aquel en el que se define a quién va a aplicar el convenio colectivo. Se pueden establecer siempre en esos ámbitos funcionales cualquier característica que pueda identificar mejor el sector al que aplica. Se pueden incluir CNAEs, se pueden incluir códigos de IAE, se pueden incluir lo que quieran las partes. Está sujeto perfectamente a la negociación. En este caso no se incluyó en ningún momento ningún CNAE concreto porque nosotros íbamos a la actividad principal que hacen las empresas de este sector. Por lo tanto, no estamos delimitados por un CNAE concreto, si bien lo recomendable, evidentemente, es tener un CNAE que ponga de manifiesto la actividad real que siempre se lleva a cabo, por sentido común y por cumplimiento con la ley, ¿vale? Pero si vamos al punto exacto de ¿las empresas tienen que ser las que están en este CNAE? No, esto no existe así. Hay una descripción, que es un poco la que ha comentado César, que lo que intenta es englobar de manera efectiva y de manera lo más práctico se puede en un sector que tiene sus matices, ¿no? Y sus grises, a efectos de la actividad, pues intentar englobarlo de una manera sencilla para que todos los que están en ese sector entiendan que tienen que aplicar ese convenio colectivo de manera automática. Vale. Vamos a lo que incluye a nivel de modalidades este convenio. Entiendo que la clave son las horas, el reparto de horas en la semana y en el año. César, quizás, ¿cómo resumirías las principales modalidades? Bueno, desde el primer momento nuestro foco estuvo puesto ahí, es decir, en la distribución irregular de horas. Al final nosotros, tras explicarles a los sindicatos cómo funciona un proceso de cualquier proyecto que entra en una de las agencias, lo que les hicimos ver es que somos agencias que no podemos trabajar con una planificación fija, porque dependemos de 1000 variables que no están en nuestra mano y que no controlamos. Y esto se entiende porque cada o la gran mayoría de los proyectos sufren dos picos, ¿no? Uno es el momento de presentar o desarrollar el proyecto y presentar el concurso, y el otro pico es el de la ejecución. Entonces nosotros les explicamos, mira, cuando a nosotros nos entra un brief, a veces tenemos algo de información o porque son eventos recurrentes, pero no tenemos certeza de qué proyectos nos van a entrar, en qué momento nos van a entrar. Entonces es muy difícil que tú planifiques de forma cerrada tu equipo. Entonces, tú no sabes si arrancas una semana y durante la semana te van a entrar 1, 3, 5 o 10 briefing. De esos briefing tú tienes que decidir si tienes capacidad de ir a 1, a 3, a 5 o a 10. Y una vez que has decidido eso y presentas y desarrollas los proyectos, no sabes si de esos proyectos te van a asignar 1, 3, 5, 10 o incluso 0, con lo cual es absolutamente imposible adecuar tu estructura a un volumen de trabajo estándar, porque es casi a ver qué pasa esta mañana o esta semana. Entonces lo que necesitamos es tener esa capacidad de flexibilizar horarios, y por eso nuestro objetivo era tengamos una bolsa de hora que en términos generales anualizados sea la misma que tiene cualquier otro sector. Lo que pasa es que nos permita jugar con ellas en función de estos picos y estos valles. También un poco queríamos cada vez alejar más, es decir, oye, este es un sector en el que la frase, ya sabes, has venido a eventos, creo que hay que erradicarla. Es decir, oye, es verdad que tenemos apretones, y cuando hay apretones,
Todos tenemos que pues bueno, hacer ese pequeño esfuerzo, pero es verdad que ahora creo que estamos en un sector mucho más actual, en el que hay compensación, en el que hay jornadas o momentos en los que el equipo puede estar más relajado y descansar. Entonces, bueno, pues este fue un poco el objetivo y básicamente en lo que se reduce este punto. Es decir, nosotros contamos con unas bolsas de horas que sí que te permiten hacer excesos durante determinadas semanas, siempre y cuando tú llegues luego a compensar en cuanto a tiempo dentro de un periodo de 3 meses. Porque entendemos que en un periodo de 3 meses, bueno, pues es un margen suficiente para poder hacer estos ajustes internos de tu compañía. Entonces, entiendo que había un límite por semana y sobre todo entiendo que si trabajas tienes que tener 12 horas o algo así de descanso antes de volver a trabajar. Estas dos cosas ya se van. Sí hay que trabajar 15 horas seguidas. ¿Hoy se puede o con este convenio se puede? Luego el tema legal que puntualice Alberto. Efectivamente, nosotros lo que hemos negociado en este primer convenio, que también creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, es un primer convenio. Seguramente no es perfecto y seguramente veamos áreas de mejora en estos 3 años que se han firmado, pero bueno, nos parece que está muchísimo más cerca de nuestra realidad que de los posibles convenios de los que veníamos cada uno de nosotros. En este convenio lo que se recoge es que si tú tienes necesidad porque tienes una carga de trabajo importante, puedes llegar a hacer 50 horas semanales en momentos altos. Es verdad que por ley ningún trabajador en España puede trabajar 2 jornadas seguidas de trabajo sin un descanso mínimo de 12 horas. Y eso es ley y ahí está. Y creo que es un terreno en el que no debemos entrar. Esto se mantiene. Esto es ley para todos los trabajadores españoles, salvo que tengas algún caso de emergencia, como hemos dicho antes, bomberos, cuerpos médicos y demás, con lo cual eso existe. Y entiendo que las agencias tienen sus acuerdos internos que les permiten desarrollar a cada uno de ellos su trabajo. Pero lo que hemos conseguido es que una semana de trabajo que por ley son 38 horas y media en nuestro sector, nosotros podemos llegar a estirarla hasta 50 y esto podemos repetirlo durante varias semanas hasta un máximo de 180 horas mensuales, que nos parece que es un número de jornadas importante porque te lleva a varios días consecutivos de manera importante, siempre y cuando, evidentemente, esto no lo puedes hacer de manera infinita porque tú tienes un número de horas anuales. Entonces, en los 3 meses tienes que poder haber compensado el exceso de horas que hayas aplicado durante estas semanas. Pero bueno, nos parece que es un punto muy bueno. ¿Cómo se compensarían las horas? Entiendo que con descanso, efectivamente, o sea, esto lo puedes hacer de 2 formas, o bien teniendo jornadas de menos horas, de menos de 8 horas, y esto se me ocurre, pues hay agencias que los viernes por la tarde no se trabaja, eso a lo mejor implica que de lunes a jueves tienes que estar alguna hora más, o con días de compensación, es decir, oye, si tú has trabajado 1 o 2 semanas muy fuerte porque has tenido un evento, has tenido coincidencia de varios eventos, pero la semana siguiente viene más relajada, pues puedes cogerte algún día de compensación y eso va regulando que el global de las horas mensuales vaya estando dentro de lo acordado. Vale, genial. Entonces, por lo que has dicho, serían 5 semanas, ¿no? Más o menos 5 semanas y media, manteniendo 50 horas. Según mis cálculos, ¿eh? Te matizo yo, si quieres. Dale. Te echo un capote ya con el tema un poco más. Es un poco más jurídico. Cifras, ¿eh? Como ha comentado César, al final, vamos a ver. Punto principal del convenio era ser capaz de adaptar la actividad tan retadora y tan complicada que tiene este sector, pues un poco a la normativa laboral y que tuviéramos una cierta flexibilidad para saber que hay unos momentos de actividad muy altos, oye, pues cuando tengo que presentar la oferta o cuando tengo el propio evento y que luego tengamos unos periodos de actividad más bajos. Eso es el funcionamiento de la distribución irregular de la jornada. La distribución irregular de la jornada no significa que en el cómputo anual tú hagas más horas que las que tienes por contrato. Tú haces el cómputo anual. Lo que ocurre es que vas utilizando hacia arriba o hacia abajo el volumen de horas, ¿vale? Esa es la flexibilidad que se ha conseguido en este convenio colectivo. Entonces, si tú de repente tienes un evento esa semana, tú puedes llegar a hacer 50 horas en la semana, aunque de promedio este año deberías hacer semanalmente 38 horas y media. Eso significa que si yo me estoy excediendo,
¿vale? Que lo puedo hacer durante una serie de semanas, luego tendré que por defecto compensar, ¿vale? Es una compensación directamente de la jornada que hago por exceso para luego hacerla por defecto. Y esto, pues evidentemente, fue una parte de la negociación complicada, porque los sindicatos no están acostumbrados a tener unas distribuciones irregulares, digamos, tan exigentes como nosotros solicitamos, pero que no lo solicitamos por un tema de actividad. O sea, no porque quisiéramos, es que lo que nosotros queríamos cumplir como sector es con la legalidad vigente. Entonces había que buscar una fórmula que se adaptase a esa legalidad vigente y pudiéramos seguir trabajando en este sector. Por eso se estableció luego, aparte de esa posibilidad de incrementar y superar la jornada máxima semanal, otra serie de criterios. Uno de ellos es decir, bueno, mira, yo no pongo un límite, digamos, de horas diarios, ni horarios, ni nada por el estilo, pero usted tiene que descansar como mínimo lo que dice la ley, que son 12 horas entre jornadas, ¿vale? Otro límite es, oye, usted puede superar la jornada máxima semanal, pero vamos a poner un límite mensual, porque si no se nos va a ir mucho. ¿Vale? Se nos va a ir mucho. Y luego tenemos un periodo total de 3 meses en el que en ese periodo tiene que quedar la jornada por exceso y por defecto compensado, de tal manera que el promedio de esos 3 meses, la jornada semanal promedio sea de 38 horas y media. Es un poco complicado, pero realmente es lo que necesita este sector y una vez que entiendes los 3 puntitos es fácil de aplicar. Y eso es un poco la esencia. ¿Cuándo hay horas extraordinarias, por ejemplo? Porque dirías, bueno, las horas extraordinarias empezarán a computar una vez supere esa jornada. Bueno, pues hay horas extraordinarias si yo paso de las 50 horas semanales, si paso de los límites que se establecen en el convenio, de las 50 semanales, de las fijadas a nivel mensual, o en el espacio de 3 meses no he sido capaz de hacer esa compensación por exceso, ¿vale? Y ahí es cuando aplica la siguiente regulación de horas extraordinarias, que tiene unas compensaciones que son bastante razonables. Es decir, yo creo que hay un mensaje que quiero que los operadores del sector tengan claro, es que no es que se prohíba la realización de horas extraordinarias, no, es que vamos a intentar organizar las cosas de tal manera que no generemos horas extraordinarias que no son necesarias. Oye, pues si hay un pico de trabajo y hay que generarlas, pues ya se darán las compensaciones pues económicas o por descanso de las horas extraordinarias. Y ese es el funcionamiento general de esta distribución irregular de la jornada. ¿Está definido este importe? Yo entiendo que se puede hacer lo que se llamaría horas extras. Sí. Si voy más allá del crédito de los 3 meses, Está definido el sobrecoste, digamos, o la sobreremuneración. Está definido en un artículo de horas extraordinarias que determina cuánto es la compensación económica, creo recordar que era un 35% por encima de la hora ordinaria, y cuánto es la compensación por descanso. O sea, está establecido expresamente para que todos los que operan en este sector digan, oye, mira, si alguna vez tengo que superarlas porque no llego, porque el evento pues, ha sido más complicado, más retador o ha exigido más que lo que pensaba, oye, pues hacen las horas extraordinarias como en cualquier otro sector, pero no tengamos de premisa básica en este sector hacer horas extraordinarias cuando realmente era un tema de organización. Si somos capaces de organizar bien la actividad, somos capaces de dar respuesta a lo que nos exigen nuestros clientes. En este aspecto me parece también importante, o era importante, fijar unas reglas de juego comunes para todos. No me parece que va en pro del sector y de cara a futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues existen, ya te digo, estos parámetros que deben de ser comunes para todos a la hora de poner en marcha tu actividad. Entonces, me parece todo maravilloso. Entiendo que no se podía bajar de estas 12 horas. Si hubiera que mejorar algo, todavía no serían estas 12 horas, porque 12 horas en el contexto de un montaje corta mucho. Es decir, muchas veces acaba el montaje una noche a las 11 de la noche y no se va a esperar a las 11 del día después. Esto sería la cosa que quizás en una versión próxima sería deseable. Esto es un tema delicado. Vamos a ver. Como os decía, yo creo que este convenio viene a ser muy importante para la industria, muy importante para nuestro futuro, pero yo creo que no va a cambiar nuestro día a día. O sea, yo creo que tenemos que dar también tranquilidad a las agencias. Es decir, como os digo, yo creo que todas las agencias de este país está compuesta por grandes profesionales que saben cuáles son las necesidades, que conocen perfectamente nuestro día a día y que funcionan bajo
acuerdos y términos válidos para ambas partes en cada una de las compañías, da igual el tamaño que tengas y demás. Yo creo que este día a día no va a cambiar. No va a cambiar y tendremos que seguir actuando de forma que nos permita acometer y desempeñar nuestro trabajo. Lo que pasa es que ahora lo vamos a hacer con un respaldo de unas normas que están muchísimo más próximas a nuestra realidad que lo que teníamos antes y que tenemos que luchar porque lleguen a cumplirse en su totalidad. ¿Qué es lo que pasa? Como os digo, creo que esto no es algo que vayamos a conseguir en 24 horas, pero sí creo que es algo que irá empujando a todos los players, a clientes, a espacios, a agencias, a productoras, a que nos vayamos ordenando en estos términos. Como miembro de EBEA, César, ¿habrá jornadas de formación sobre este tema o se prevé algún tipo de apoyo a los socios que puedas avanzar? Porque me parece que hablas de dar tranquilidad a las agencias y me parece importante también pues, explicar todo esto tan detallado de horas y cómo aplicarlo. Sí, sí, por supuesto. Nosotros ya hemos hecho 2 jornadas. Una solo para los socios de EBEA, en la que, bueno, pues cuando se publicó en el BOE, no, justo antes de publicarse en el BOE, sí que nos parecía, o sea, no queríamos que se enterasen, con todo respeto para los medios, como asociados, creíamos que era necesario que tuviesen la información de primera mano directamente desde la asociación, y hubo esa primera jornada, y luego ha habido una segunda jornada en la que ya se ha hecho abierta, no solo para socios de EBEA, sino abierta para cualquier agencia y cualquier otro interesado dentro de nuestro sector. Además de esto, tanto Alberto como yo estamos participando en diferentes encuentros en el que estamos ayudando a divulgar esto y, por supuesto, en la asociación, a través de Broseta, tenemos contratadas una serie de horas y un servicio para que todos nuestros asociados que sigan teniendo, pues ya sabemos cómo es esto al final, hablamos de términos y situaciones generales, pero cada agencia tiene su casuística o su duda particular. Entonces, desde EBEA nosotros sí que estamos facilitando a todos nuestros asociados este servicio de consulta para, oye, exactamente es que mi caso es este y que pueda tener toda la información y saber cómo acometerla. Genial. ¿Y otros puntos destacables del convenio? Yo he mirado un poco por encima, bueno, bastante. Veo que hay una tabla, me parece interesante porque no la había visto nunca antes, que agrupa pues, en grupo 1, grupo 2, grupo 3 diferentes rangos salariales según puestos, ¿no? Entonces imagino que también en el sector los puestos no están tan definidos. Imagino que también ha sido un proceso de sentarse, definir los puestos, definir rangos salariales. Correcto, efectivamente. Mira, en todos los convenios debe haber unas tablas salariales, entonces había que fijar unas, y a la hora de definir estos puestos, estas posiciones, como tú dices, yo creo que nuestra realidad a día de hoy en España, es decir, somos un sector tremendamente atomizado en el que la gran mayoría de las agencias son pymes o micropymes, pero en el que, siendo sinceros, también estamos viviendo un cambio, ¿no? Estamos viviendo un cambio en el que está habiendo un montón de operaciones, de fusiones, de absorciones, y yo creo que esto tiene importancia para el día de hoy, pero tiene muchísima más importancia para el futuro. Esto es lo que nos va a ayudar, porque lo que te digo, en una agencia en la que son 3 o 5 personas, ya sabemos que por la mañana serás comercial, por la tarde creativo, director financiero en alguna de tus horas de la comida y cubres todo. Pero sí que creo que nos va a ayudar tener una base sobre la que crecer, en el que en estos nuevos proyectos, en estas nuevas agencias, estos nuevos tamaños, marque un camino en el que todo esté mucho más ordenado y nos ayude a seguir profesionalizando nuestro sector. Y otros puntos he visto, por ejemplo, el teletrabajo que se incluye. Conciliación no he visto, creo, corregidme si me equivoco. Bueno, flexibilidad. Hay cierta remisión a la normativa laboral general en materia de conciliación. Sí que hay algunas pequeñas mejoras en algunos temas de permisos, que son algunas consultas hospitalarias, etcétera. En términos generales, el punto principal de cualquier convenio colectivo es la jornada y es el salario. Son los 2 puntos principales con el que todos los operadores del sector deben de funcionar. A partir de ahí puedes establecer más reglas o menos reglas. Es nuestro primer convenio colectivo. Como empezáramos a establecer más reglas, iba a ser eso algo bastante complicado. De hecho, fue parte de la negociación, efectivamente, oye, dejemos en manos de las agencias
muchas cosas del día a día laboral. La organización, digamos, de la clasificación profesional también fue un reto que tuvimos que afrontar, porque efectivamente, oye, pues no es siempre tan sencillo el ser capaces de asociar diferentes parámetros para que tú puedas organizar en la clasificación profesional dónde está cada uno. Hemos intentado hacer una labor bastante pedagógica en el propio convenio, poniendo ejemplos de puestos para facilitar esa transición a las agencias. Por recordar un punto de este convenio colectivo, hay unos plazos también en que se tiene que hacer toda esta transición. Las cosas tienen bastantes meses, son 6 meses, pero hay que hacerlo, esto hay que abordarlo. ¿Vale? 6 meses desde el 1 de enero, perdón, entiendo. Desde la publicación del convenio, claro, desde la vigencia, desde el 1 de enero de 2025. Y ese es el tiempo que tienen las agencias, las empresas que participan en este sector para adaptar sus condiciones al convenio colectivo. Evidentemente sabemos que es el primer convenio colectivo de este sector y esto va a implicar pues que haya que hacer cositas. Bueno, pues para eso también, oye, que las agencias que lo necesiten, pues se apoyen en la patronal o se apoyen en nosotros sin ningún tipo de problema, que les haremos ayuda. En este aspecto yo sí que puntualizaría que ahora que ha habido grandes encuentros o ferias, ¿no?, como Fitur o ISE o Mobile, en el que he tenido oportunidad de coincidir con bastantes agencias que no ves tanto en el día a día, os diré que la respuesta o los comentarios que me está llegando de la gente es, uno, orgullo de pertenencia y dos, mucho interés y muchos de ellos no, y nosotros es que ya hemos cambiado a todo el equipo, ya estamos funcionando y regulando, o sea que parece que ha sido, os diría, muy bien acogido por el sector. ¿Es algo que se aplica por defecto a todas las agencias de eventos? ¿O la agencia tiene que elegir? Hay agencias que están en el convenio de publicidad o de despachos, etc. ¿Cada agencia que quiere adherirse tiene que hacerlo o por defecto lo está? No. Sí, te contesto yo esto si te parece. La aplicación del convenio colectivo a aquellas empresas que entran dentro de su ámbito funcional es obligatoria y automática. O sea, los convenios colectivos, los empresarios son los que deciden cuál se aplica, pero no tienen una decisión absolutamente libre. No puedo decidir yo, soy una empresa de eventos, no puedo decir aplico construcción, ¿no? Tiene que ser un convenio colectivo que aplique a mi sector. Entonces, ese es el principio básico de los convenios colectivos. Una norma que se negocia entre una patronal, la asociación que representa a los empresarios, y los sindicatos, y tiene aplicación automática a ese sector. Por lo tanto, tengamos en cuenta que si estamos dentro del ámbito funcional de este convenio, tendremos que aplicarlo, porque si no, imagínate lo que haríamos en materia de competencia desleal, ¿no? Yo no quiero competir con estos, aplico otro convenio y me regulo por otras normas. Entonces, es de aplicación automática y obligatoria. Estos miembros de EVA lo tienen que seguir a priori, puede haber, salvo una excepción que tenga una actividad muy grande también de otro tipo. Correcto. Vale. Como sabéis, hay algún otro convenio que está ahí, como puede ser el de agencias de viajes, entonces dependiendo de el peso que pueda tener una compañía en una unidad de negocio o en otra, pues puede decidir. Pero al final, sinceramente, es que tampoco encuentro motivos para no hacerlo, ya que lo que te permite es estar muchísimo más cerca de tu realidad bajo un amparo legal. Entonces parece que todo deberían de ser ventajas. ¿Qué impacto va a tener? Obviamente es un poco público esto, pero lo vamos a decir. Somos un sector donde a veces las horas han estado fuera de control. Entiendo que aquí nos ponemos serios, nos ponemos llegamos al momento social del 2025 donde hay que dejar de ser esclavos. ¿Qué impacto va a tener en tu opinión? Los eventos se van a volver un poco más caros porque ya no habrá estas horas extras un poco escondidas. ¿Tú crees que tenemos como sector la capacidad total de decir, pues, somos más eficientes, pensamos mejor, planificamos mejor y hacemos que esto no lleve un sobrecoste? Entiendo que hay un impacto evidente, que es que seremos más atractivos laboralmente como sector, pero a nivel de cómo se gestionarán los proyectos y qué impacto puede tener esto en los economics, ¿tienes una predicción?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que, es que esto lo has dicho tú, no lo he dicho yo, ¿vale? Dos, como te he dicho, creo que es la primera piedra para avanzar o para construir en cada uno de estas líneas de actuación. O sea, creo que tiene que ver efectivamente con este reto que tenemos en cuanto a talento, pues que nos ayude en efectivamente decir, oye, no, atendemos, vemos las necesidades sociales, entendemos. Pero ya no solo nosotros, que parece que somos bastante conscientes, es decir, el cliente lo entiende, porque da igual lo que tú pienses si al final el cliente no lo entiende. Entonces yo creo que en cuanto a talento, en cuanto a conciliación, en cuanto a un montón de puntos, debe ser la piedra sobre la que a partir de ahora debemos crecer. ¿Y por qué digo esto? Porque debe ser la plataforma desde la cual nos dirijamos a las instituciones, que es también importantísimo que lo regulen, ¿no? Es, cuando tú ves algunos concursos públicos y ves los requerimientos y los perfiles, la pirámide de recursos y la valoración de esos pirámides de recursos, estamos respaldados por algo que demuestra contundentemente que eso es irrealizable. Entonces algo no está funcionando, y no voy a decir si es que la pirámide está mal planteada. Además prefiero decir, oye, no puedes valorar o pedir que se presente alguien por debajo de un coste que está recogido en un convenio, por ejemplo, se me ocurre. Entonces yo creo que en todo este aspecto es donde nos tiene que ayudar el convenio para a partir de aquí ir dando pasos lo más rápido posibles, pero desde luego sin detenernos. Vale. Seguro que mejorarán. Yo creo que mejorarán muchos aspectos de nuestro sector, y lo que tú dices, César, que tiene sus mejoras, pero como decís, es el primero, ¿no? Al final está poniendo una base súper importante en un tema que era un poco tabú y que no se comentaba que había que solucionar. O sea, que felicidades también por... Muchas gracias. Yo tengo una última, que es la reducción de la jornada laboral, porque entiendo que hay un ritmo de bajada de la jornada oficial, que creo que no hemos comentado. ¿Cómo se va a reducir la jornada laboral en este sector, según el convenio? Yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta un poco el contexto de una negociación, de dónde vienen muchas de las empresas del sector, y por otro lado no podemos perder de vista pues medidas políticas y posiblemente legales que es posible que se nos apliquen. Por supuesto que hay una incertidumbre, ya sabemos, cada vez que viene una norma y como vemos cómo está el Congreso, decimos, bueno, ahí sabe Dios lo que puede pasar. Pero está claro que hay unas peticiones y sabemos todos que efectivamente hay una tendencia a una bajada, digamos, de la jornada semanal promedio, ¿vale? Que ese es un concepto importante tener en cuenta. Y este convenio colectivo establece una jornada semanal promedio en el 2025 de 38 horas y media, en el 2026 de 38 y en el 2027 de 37 horas y media. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si sale la norma, ¿no? La norma esta que estamos viendo, ¿no? Una multitud de artículos y tal. Bueno, pues si sale la norma tendrá un efecto directo sobre el convenio, porque ya sabéis que las normas se aplican siempre por encima de lo que diga el convenio. El convenio puede mejorar, pero no puede empeorar las condiciones. Entonces, en ese marco de una negociación, entended que es una negociación complicada con los sindicatos, porque ellos también pues, defienden sus posturas, lógicamente, y encima de la mesa una norma como esa, que a bombo y platillo se está comunicando en todos lados, pues consideramos que era algo oportuno y lógico hacer esa bajada en cascada, intentando que el impacto sobre el sector sea lo menos posible y además puedas tener tiempo para organizarte. Al final también es un tema de negociación. Si quieres una distribución irregular de la jornada, algo tendrás que dar a cambio, ¿no? Entonces, pues el conjunto de cosas a negociar, pues en un convenio no son tantas. Sí. Y hay una probabilidad alta que la ley nacional vaya más rápido que lo que está previsto en este... de hecho, existe esa posibilidad. Probabilidad es muy difícil hablar hoy en día porque, claro, viendo las cosas, a lo mejor vemos esto en unos meses y digo, bueno, probabilidad altísima, ¿no? Pero es verdad que hay un trámite parlamentario ahora encima de la mesa. Ya había mucho ruido en ese momento. Entonces, pues creemos que era algo lógico para regular ahí también. Sí, no, y era importante, o sea, es importante, no era, es importante que todo el mundo entienda que en este sector somos absolutamente sensibles
a las realidades sociales, es decir, no estamos apartados del resto, es decir, somos conscientes y efectivamente esto es una tendencia social, igual que es una tendencia social el tema de gobernanza o el tema de medio ambiente, y por supuesto que todos estos aspectos están recogidos en el convenio de una u otra forma y están siendo interiorizados por cada una de las agencias. Entonces esto nos parece importante. Nos volvíamos menos atractivos laboralmente. Hemos sido siempre un sector de pasión, de gente que se vuelve loca por trabajar en eventos. Desde la pandemia, el cambio social ha hecho que habéis visto talentos que decían, me gustan mucho los eventos, pero esto no es una vida. Esperemos que esto sea un punto de inflexión. Pues más atractivos mañana. Paola, ¿ya lo entendemos todo o Sí, nos queda una pregunta? parece que sí. No, yo creo que no tengo ninguna más. Tú, Eric, tampoco. Todo claro. Muchísimas gracias. Nos habéis resuelto muchas dudas y esperemos que todos los oyentes y espectadores también las hayan resuelto, y si tienen alguna más, pues que nos la comenten. Muchas gracias por venir y gracias también al espacio, a Doctora House y a Jesús Antón, que está grabando. Muchas gracias a vosotros por invitarnos.